tenemos que afrontar juntos, acompañándonos. Y lo podemos hacer y vamos a salir adelante. Es que llegó la hora de comenzar a reposar en la palabra de Dios. Llegó el tiempo de comenzar a reposar en Él. No reposemos en nuestra propia fuerza o en nuestro conocimiento o información. No reposemos en nuestras teologías o religiosidades o tradicionalismo. Comencemos a reposar en la palabra que no es removible, en la palabra de Dios y en la palabra inamovible de Dios, inconmovible de Dios. Esa palabra que nos introduce y nos prepara para vivir en la percepción de Dios. Tenemos que afrontar juntos, acompañándonos. Y lo podemos hacer y vamos a salir adelante. Es que llegó la hora de comenzar a reposar en la palabra de Dios. Llegó el tiempo de comenzar a reposar en Él. No reposemos en nuestra propia fuerza o en nuestro conocimiento o información. No reposemos en nuestras teologías o religiosidades o tradicionalismo. Comencemos a reposar en la palabra que no es removible, en la palabra de Dios y en la palabra inamovible de Dios, inconmovible de Dios. Esa palabra que nos introduce y nos prepara para vivir en la percepción de Dios. Tenemos que afrontar juntos, acompañándonos. Y lo podemos hacer y vamos a salir adelante. Es que llegó la hora de comenzar a reposar en la palabra de Dios. Llegó el tiempo de comenzar a reposar en Él. No reposemos en nuestra propia fuerza o en nuestro conocimiento o información. No reposemos en nuestras teologías o religiosidades o tradicionalismo. Comencemos a reposar en la palabra que no es removible, en la palabra de Dios y en la palabra inamovible de Dios, inconmovible de Dios. Esa palabra que nos introduce y nos prepara para vivir en la percepción de Dios. Tenemos que afrontar juntos, acompañándonos. Y lo podemos hacer y vamos a salir adelante. Es que llegó la hora de comenzar a reposar en la palabra de Dios. Llegó el tiempo de comenzar a reposar en Él. No reposemos en nuestra propia fuerza o en nuestro conocimiento o información. No reposemos en nuestras teologías o religiosidades o tradicionalismo.
Comencemos a reposar en la palabra que no es removible, en la palabra de Dios y en la palabra inamovible de Dios, inconmovible de Dios. Esa palabra que nos introduce y nos prepara para vivir en la percepción de Dios. Tenemos que afrontar juntos, acompañándonos. Y lo podemos hacer y vamos a salir adelante. Es que llegó la hora de comenzar a reposar en la palabra de Dios. Llegó el tiempo de comenzar a reposar en Él. No reposemos en nuestra propia fuerza o en nuestro conocimiento o información. No reposemos en nuestras teologías o religiosidades o tradicionalismo. Comencemos a reposar en la palabra que no es removible, en la palabra de Dios y en la palabra inamovible de Dios, inconmovible de Dios. Esa palabra que nos introduce y nos prepara para vivir en la percepción de Dios. Tenemos que afrontar juntos, acompañándonos. Y lo podemos hacer y vamos a salir adelante. Es que llegó la hora de comenzar a reposar en la palabra de Dios. Llegó el tiempo de comenzar a reposar en Él. No reposemos en nuestra propia fuerza o en nuestro conocimiento o información. No reposemos en nuestras teologías o religiosidades o tradicionalismo. Comencemos a reposar en la palabra que no es removible, en la palabra de Dios y en la palabra inamovible de Dios, inconmovible de Dios. Esa palabra que nos introduce y nos prepara para vivir en la percepción de Dios. Tenemos que afrontar juntos, acompañándonos. Y lo podemos hacer y vamos a salir adelante. Es que llegó la hora de comenzar a reposar en la palabra de Dios. Llegó el tiempo de comenzar a reposar en Él. No reposemos en nuestra propia fuerza o en nuestro conocimiento o información. No reposemos en nuestras teologías o religiosidades o tradicionalismo. Comencemos a reposar en la palabra que no es removible, en la palabra de Dios y en la palabra inamovible de Dios, inconmovible de Dios. Esa palabra que nos introduce y nos prepara para vivir en la percepción de Dios.
Hola a todos, que Dios los bendiga, qué gusto saludarles a todos los que están conectados en las naciones. Les saluda su amigo Daniel Piedra y estamos en un momento muy especial de parte de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo está haciendo cosas maravillosas y bueno, espero que se comiencen a conectar todos porque voy a compartir una palabra de Dios y no solamente voy a compartir una palabra, sino también me gustaría ministrar a cada persona que se va a conectar en esta tarde. Así que escríbanos, díganos de dónde nos escribe. Vamos a tener esta conversación entre nosotros. Voy a compartirles algunas experiencias vividas durante los años que Dios me ha permitido de ejercer el ministerio, algunas experiencias vividas eh, en cuanto a las conferencias que hemos tenido en los últimos años, incluso desde la primera conferencia. Así que comienza a conectarse porque esto va a ser una activación de fe. Esto va a ser, queremos que esta tarde se convierta, o esta mañana en algunos países se convierta en un día de gran esperanza, de gran expectativa y de gran fe. Sabemos que las naciones están pasando por circunstancias muy difíciles. Sabemos que el mundo está atravesando por una circunstancia muy dura, muy difícil, pero Dios ha escogido un remanente. Dios tiene un remanente. Y yo creo que ese remanente está conectado en este momento a través de live o está a punto de conectarse también. Así que les invito a que se conecten, que lo publiquen en sus redes sociales y que lo anuncien a sus familiares, sus amigos de que estamos conectados. Tengo aquí una computadora en donde puedo leer los comentarios de cada persona. Así que déjenme ver, bueno, hasta el momento tenemos 29 personas o 29, vamos a decir, conexiones, dispositivos conectados. Y vamos a ver si ese número va aumentando y va aumentando. Amén. Pero mientras se van conectando, quiero saludar a Ana Ligia, que dice que está conectada. También quiero saludar a, a ver, a ver qué pasó aquí, porque parece como que dice como que la conexión se fue, pero voy a refrescar a ver si puedo lograr conectarme. Aquí estamos otra vez. Ok. eh, quiero saludar, estaba diciendo, quiero saludar, vamos a ver, a Katia Gamboa, dice, quiero que me ministres por ataques de pánico, ya no quiero seguir con pastillas psiquiátricos. Este, vamos a orar por ti más adelante, no hay problema. Vamos a comenzar a orar por todas las personas que necesitan oración. Ana Ligia dice conectada, que Dios te bendiga. Marlene Agüero, aleluya, gloria a Dios, dice ella. Jason Hernández, bendiciones Jason, que Dios te bendiga. Blanca Ibarra, que Dios te bendiga también. Eh, Josie Serrano, Olman Ruiz, bendiciones desde New Jersey, dice Carmen Carreras, bendiciones Carmen. Sheila Torres desde España, que Dios te bendiga Sheila. Buenas tardes desde San José, Costa Rica, que Dios te bendiga. Diala, que Dios te bendiga. Desde San José, Costa Rica también Olman Ruiz. Katia Gamboa, quiero que, ya lo leí. Jorge Arturo, saludos desde México, saludos Jorge, que Dios te bendiga. Eh, Dice Adriana Obando Sánchez, también le mandamos saludos. Santana, bendiciones de Costa Rica. Desde Cuautla, Morelos, México, Miguel, que Dios te bendiga. Saludos, Adriana Obando. Teresita Gómez, que Dios te bendiga. Ahí ya están conectándose más personas y se va como poniendo más rápido. Me cuesta un poco leer. Madeleiner, saludos desde Honduras, dice. Saludos, Madeleiner, que Dios te bendiga. Stephanie, bendiciones, pastor de Costa Rica. Bueno, qué hermoso saber que se están conectando de varios países. Por favor, siga conectándose. Sabemos que Dios va a hacer cosas impresionantes en esta mañana o tarde donde usted está. Y quiero leerles un pasaje antes de contarles algunas historias. Quiero leerles un pasaje de la Biblia. La palabra de Dios es muy importante.
La palabra de Dios es el fundamento de todo lo que nosotros vamos a hacer en el ministerio, en el mover del Espíritu Santo. La palabra de Dios es el fundamento esencial. No hay otro libro más importante que la palabra de Dios. No hay otro libro que pueda ponerse sobre la palabra de Dios. No hay conocimiento extra que pueda ponerse sobre la palabra de Dios. Todo conocimiento y toda revelación debe ser extraída desde la palabra de Dios. Así que vamos a establecer este fundamento. Segunda de Corintios capítulo 4. Quiero que lo lea conmigo. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7. Dice, vamos, es más, leámoslo desde el verso 1, capítulo 4, verso 1. Vamos a leerlo todo, ¿ok? Léalo conmigo si usted está ahí, y si no le es posible leerlo conmigo, pues escúchelo. Mientras yo lo leo, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Este ministerio es el ministerio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo está hablando del ministerio del nuevo pacto y está hablando del Espíritu Santo de Dios. Si usted ve en versos anteriores a este, en el capítulo 3, verso 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto es un ministerio, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, dice, empieza así el verso 1 del capítulo 4. Según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay un falso Dios que se mueve, es un espíritu que ciega las mentes, que trabaja a través de las ideologías, trabaja a través de la división, de la confusión, de los sistemas, incluso sistemas educativos, sistemas financieros. Es un Dios que el apóstol Pablo le dice el Dios de este siglo, es un espíritu. Si usted lo puede ver, está con D minúscula. El Dios de este siglo. ¿Por qué es el Dios de este siglo? Así le llama el apóstol Pablo. Es un Dios de un siglo. Le llama a este Dios el Dios de este siglo. Y dice que es un Dios que trae ceguera, es un espíritu que trae ceguera al entendimiento de los incrédulos. O sea, el que es incrédulo todavía va a ser alimentado por mucho más escepticismo, más incredulidad, para que así se les sea provocada una ceguera. De modo que pensando que tiene la correcta información, el correcto entendimiento y el correcto conocimiento, piensa que puede ponerse por encima de todo lo que es Dios o lo que le corresponde a Dios. Piensa entonces que puede llegar hasta juzgar a Dios o juzgar las cosas de Dios. Y de repente se establece en su propio conocimiento, su propia información, su propia filosofía, incluso filosofía bíblica, le podríamos llamar teología. Se comienza a establecer en sus propias ideologías y comienza a utilizar diferentes sistemas, no solamente el sistema religioso para adoctrinar, sino también el sistema educativo, el sistema financiero de un país, de una nación, los sistemas políticos diferentes que se mueven en una ciudad, en una nación, etcétera. Y de repente vemos a los pueblos en contra de cada uno, y pensando que están atacando al enemigo, cuando en realidad se están atacando entre ellos y están deteriorando su propio pueblo, su propia integridad como nación. Ahora, se le llama este espíritu el Dios de este siglo. Y hay mucha gente que de repente piensa que tiene la autoridad para llevar a una nación a una dirección específica, y se les olvida que la palabra de Dios como fundamento principal
Es la palabra que nos dirige a todos los siglos. Este Dios, este falso Dios, es un Dios de un siglo, de este siglo. Se mueve en diferentes siglos, pero es solamente un siglo. Pero nuestro Dios es el Dios de los siglos. Ahora, cuando entendemos que nuestro Dios es el Dios de los siglos, es el Dios sobre este Dios que se mueve en diferentes siglos. Cuando entendemos esto, entonces sabemos que el ministerio que tenemos a través del Espíritu Santo de Dios es traer la verdad, la imagen de Cristo a través de nuestras vidas. Y cuando eso sucede, comienzan a haber cambios. Hay cambios en la política, hay cambios en la economía, hay cambios en la infraestructura, hay cambios en los diferentes sistemas de una ciudad, de una nación. Y cuando estos cambios comienzan a producirse porque estamos manifestando la imagen del Hijo de Dios y la gente comienza a anhelar a Jesús más que cualquier partido político, más que cualquier movimiento político, más que cualquier tipo de religiosidad, comienzan a anhelar la imagen de Jesucristo y comienzan a entrar en la revelación de quién es Jesús verdaderamente. Ese es el ministerio que tenemos a través del Espíritu Santo de Dios, dirigir a los pueblos a Jesucristo. Y cuando esto sucede, todo sistema en una nación, en una ciudad, toda autoridad y todo gobierno comienza a ser sometido al Dios de los siglos. Y es aquí donde comienza un avivamiento. Yo no sé si está conmigo en este momento, pero diga fuerte: yo creo por un avivamiento en mi nación. Dígalo: yo creo por un avivamiento en mi ciudad. Yo creo por un avivamiento en mi nación. Las circunstancias adversas en una nación y ciudad van a provocar el hambre por el pueblo. El hambre se produce por diferentes circunstancias, pero de repente cuando el pueblo sale a reclamar porque hay hambre de empleo, hay hambre de incluso de alimentación, así hablándolo de la forma directa, empleando la palabra de la forma correcta. Pero en un sentido figurado, hay hambre de empleo, hay hambre de justicia, hay hambre de seguridad. Y la gente, cuando tiene hambre de algo, sale a las calles, hace lo que tenga que hacer, lucha porque hay hambre. Y de repente nos encontramos orando para que Dios tome el control de todo, pero en realidad Él mismo está permitiendo que la gente sienta hambre, porque de repente comerán pero no se saciarán. Se sentarán a resolver los problemas y quizá los resuelvan o no. Y si los resuelven, comerán lo que estaban esperando comer, pero no se sentirán saciados. Por lo tanto, la gente comienza a entender que entre más recibe, entre más tiene, entre más reclama y se le soluciona, más hambre de algo tiene, pero no entiende de qué es. Hasta que la verdadera iglesia de Jesús, que no tiene nada que ver con una religión específica o con una denominación, tiene que ver con aquellas personas que muestran la imagen de Jesucristo. Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea, Él es el mismo Dios. Él se hizo visible en medio nuestro. Y el Espíritu Santo es su mismo Espíritu, es su persona en nosotros y a través de nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Jesús en mí, es Jesús en ti. Y cuando mostramos a Jesús en nosotros, somos la iglesia que opera en el ministerio del Espíritu Santo de Dios. Y cuando operamos en este ministerio, entonces traemos luz. Y mientras el Dios de este siglo está intentando operar para traer confusión en las mentes, para que aquellos que piensan que tienen la correcta información y están dominando bien, creen que lo que hablamos es locura, pero nosotros, los que tenemos el ministerio del Espíritu Santo, sabemos que esto es poder. Ahora, nuestro evangelio, la palabra evangelio quiere decir buenas noticias, no puede estar encubierto. Hay hambre de justicia, hay hambre de seguridad, hay hambre
para traer el orden. Y Dios mismo provoca muchas veces los juicios en la tierra, porque entre tanto los juicios de Dios sean desatados en la tierra, el hombre comienza a aprender corrección. Comenzamos a aprender lo que es correcto, lo que es justo, cuál es la dirección, no lo que está en la ambición de mi corazón. No tiene nada que ver con las ambiciones de mi corazón. Tiene que ver con lo que verdaderamente es recto, es justo delante de Dios. Y comenzamos a mostrar esa luz del evangelio. Y la luz del evangelio comienza a alumbrar en medio de nosotros. Y cuando operamos en el ministerio del Espíritu Santo, no tenemos que convencer a la gente para que crean, porque cuando hacemos la presencia de Dios más real que cualquier circunstancia, entonces la circunstancia comienza a eclipsarse. Cuando la presencia del Espíritu Santo de Dios se hace más real que tu enfermedad, entonces un milagro comienza a suceder. Cuando la presencia del Espíritu Santo de Dios se hace más real que tu circunstancia, entonces la circunstancia comienza a desvanecer. Cuando la presencia del Espíritu Santo de Dios se hace más real que el temor, que la angustia, que el pánico, que la crisis, entonces un avivamiento comienza a ocurrir en una nación. Si alguien está de acuerdo conmigo en este momento, diga: yo creo por un avivamiento en mi nación. Yo creo por un avivamiento en mi ciudad. Yo creo por ese avivamiento en mi hogar, en mi casa. Amén. Yo lo creo, yo lo creo. Si usted lo cree, dígalo fuerte conmigo: yo creo por un gran avivamiento. Capítulo 4 de 2 de Corintios. Capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Les cegó el entendimiento a ellos. Pero recuerde que nuestro Dios es el Dios de los siglos. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La palabra revelación tiene que ver con iluminación. La luz del evangelio es la revelación de las buenas noticias de Jesús en su imagen. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. No me predico yo. ¿Qué yo tengo que predicar de mí mismo? Nada. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, para la revelación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesús. Podemos ver la revelación de la gloria de Dios. ¿Y cómo podemos ver el rostro de Jesús? El Espíritu Santo es la persona de Jesús en nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros somos el templo del Espíritu Santo, la gente no verá el rostro de Daniel, no verá tu rostro, no verá mi rostro, no verá tu rostro. La gente va a ver el rostro de Jesucristo. Y cuando ven el rostro de Jesús en una persona imperfecta como yo y como tú, se podrá diferenciar bien la perfección del amor de Dios y podrán conectarse con la gloria de Dios. Verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este templo, yo soy un vaso de barro. Y verán, la gente verá el rostro de Jesús a través de este vaso de barro. ¿Qué es esto tan contradictorio? Es una persona imperfecta mostrando un rostro perfecto. Por eso el apóstol Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos;
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es imposible que haya vida de Cristo si no hay muerte de nosotros. Para que la vida de Cristo sea manifiesta en mí, tiene que existir una muerte de Daniel. Daniel tiene que morir a muchas cosas para que Jesús sea resucitado en mí. Para que, le voy a decirlo así para que suene mejor, para que la resurrección de Jesucristo sea manifiesta en mi vida. No hay resurrección sin muerte. La palabra avivamiento tiene que ver con la palabra resurrección. Es imposible que haya avivamiento en un lugar donde no existió muerte primero. Por lo tanto, el hambre de un avivamiento se despierta porque se entiende que hay mucha necesidad y nadie ha logrado, por más información, conocimiento, inteligencia que tengan, nadie ha logrado resolver los problemas. En lugar de eso siempre hay más problemas y más problemas y más problemas que se suman en la humanidad. Con tanta persona con capacidades intelectuales que muchos admiran, en vez de resolver el problema, añaden más. Algunos no creen en Dios y creen en su propio razonamiento y se exaltan a sí mismos, diciendo que son genios, pero con tanto genio incrédulo de Dios, pero con tanto genio que tiene fe en su propia razón, con tanto genio en el mundo, y en vez de resolver los problemas del mundo, más bien se añaden más. Entonces el pueblo es inteligente, el pueblo no es tonto. El pueblo es inteligente y sabe que necesita tener acceso a un poder que está por encima de toda autoridad que quiera venir a esclavizar a los pueblos. Y no es con espada, ni tampoco con ejército. No es con violencia, no es saliendo a las calles con violencia, sino es por su Santo Espíritu. Y a través del Espíritu Santo encontramos esa autoridad que nos es dada por Dios para traer respuesta a los pueblos. Verso 11 del mismo capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Hay un poder que se manifiesta cuando hablamos, cuando declaramos. En ese ministerio que tenemos con el Espíritu Santo, la declaración es importantísima. Cuando declaramos, cuando la presencia de Dios se hace más real en tu vida que tu enfermedad, recibes el milagro. Catherine Kuhlman decía que la gente estaba muy enrollada en sus enfermedades. Y su enfermedad era más real que la presencia de Dios. Por más que ellos decían que creían, su enfermedad seguía siendo más real para ellos que la misma presencia de Dios. Pero cuando la presencia de Dios se hace más real que la enfermedad, es ahí donde algo sobrenatural ocurre. Cuando la presencia del Espíritu Santo se hace más real que esa circunstancia que estás atravesando, es donde lo inusual, lo que no se puede explicar con una razón humana, comienza a suceder. Los muertos resucitan. Los paralíticos se levantan y comienzan a caminar. El ciego ve, el sordo oye. Milagros sorprendentes comienzan a suceder.
Verso 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Diga conmigo, yo creí por lo cual hablé. Yo creí por lo cual hablé. Vamos, dígalo fuerte, yo creí por lo cual hablé. Hay mucha gente aquí que está a punto de recibir milagros impresionantes. Estoy sintiendo la presencia del Espíritu Santo de Dios que comienza a ser más real que esa circunstancia a la cual estás atravesando en este momento. Yo creo por ese poder del Espíritu Santo de Dios. Sabiendo, verso 14. Verso 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando a la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día, día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo por esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados, siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, en este pasaje podemos ver cómo usted y yo somos espirituales. Nosotros somos seres espirituales. Estamos en un cuerpo. Todo espíritu necesita un cuerpo para estar materializado en este mundo terrenal. Pero somos espirituales. Somos seres espirituales. Somos seres espirituales que podemos tener acceso al mundo espiritual. Una de las cosas que el diablo va a usar para quitarte ese acceso es el adoctrinamiento a tu razón. Llenarte de una información vana para que pienses que eres más terrenal que celestial. Y cuando eso sucede, dejas de estar en conexión con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y algunos que tienen deseo de lo espiritual terminan accesando a cosas espirituales, pero no de Dios. Tenemos una necesidad espiritual porque somos espirituales. Todos somos espirituales. Somos seres espirituales materializados a través de este cuerpo. Mientras estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero el Espíritu Santo de Dios nos permite tener la persona de Jesús y convertirnos en un templo. Este cuerpo entonces se convierte en una conexión celestial para ser el templo del Espíritu Santo. ¿Y qué es un templo? Un templo no es lo que la religión te ha enseñado. Un templo, según las Escrituras, funcionaba como el lugar en donde el sumo sacerdote entraría para recibir la dirección de Dios, salir al pueblo y decir lo que Dios le había hablado. Ahora, Dios no necesita templos hechos por manos de hombres. Ahora nosotros somos los templos, somos la conexión celestial. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros y trabajamos en unidad como un cuerpo, una iglesia unida, no tiene nada que ver con denominaciones o religiones. Tiene que ver con la unidad de Cristo. El Espíritu Santo de Dios revela a Cristo en nosotros y hace que lo que estaba ausente venga a ser presente en este mundo terrenal. Y el mismo Espíritu que resucitó a Cristo comienza a manifestarse en los cuerpos mortales. Comienza a manifestarse en la vida de cada persona.
Lo imposible comienza a ser posible. Lo mortal comienza a tener una impartición de eternidad. Y es allí donde la fe comienza a trascender a dimensiones que la razón no puede explicar. No tendrá lógica los milagros que suceden. No tendrá ninguna lógica, ninguna fórmula o ciencia de cómo suceden ciertos milagros, porque no los provocamos nosotros los vasos de barro, sino simplemente es provocado porque este vaso de barro se convirtió en un templo en donde la dirección del Espíritu de Dios comienza a fluir para no solamente tocar a la gente, sino también ser tocado este vaso de barro. Y cuando entendemos este principio del ministerio del Espíritu Santo, sabemos que mientras estamos aquí en esta tierra, tenemos la misión de mostrar el Espíritu de Dios, la persona de Jesús, el Espíritu Santo. Él nos revela a Cristo. Y cuando su presencia se hace más real en una nación, cuando su presencia se hace más real que un partido político, cuando la presencia de Dios se hace más real que un plan político, cuando la presencia de Dios se hace más real que un presidente, un gobernante, entonces esa nación será vestida de avivamiento. Lo imposible comienza a ser posible. Quiero contarles en los próximos minutos, antes de orar por cada uno de ustedes, algunas experiencias. Muchas de las experiencias que me marcaron desde niño las viví en la casa, en mi hogar. Ni siquiera las viví en la congregación donde nos congregábamos. Las viví en la casa. Recuerdo que mi papá y mi mamá siempre nos ponían alrededor de las 6 de la tarde a orar y a adorar. Comenzamos a vivir tiempos muy difíciles de escasez. La casa se rompía, se caía por dentro. A mí me da vergüenza invitar a mis amigos porque estaba la casa rota por dentro. Cuando llovía, llovía más por dentro que por fuera. Los muebles todos rotos. Mi mamá siempre orando para que Dios proveyera. Dios usando gente, familiares para bendecirnos, para poder comer todos los días. Vimos muchos milagros activos, personas que ni conocíamos y de repente tocaban la puerta de la casa y decían: Dios me dijo que dejara esta comida aquí. Que sí hemos vivido por fe, aunque Dios nos ha bendecido, pero siempre vivimos por fe. 14 años de una escasez profunda, de circunstancias familiares muy fuertes que quizá nos traumaron, de ver la muerte acechando en medio de nosotros, pero ver el poder de resurrección actuando. Siempre orábamos y adorábamos. Nunca la circunstancia difícil llegó a ser un obstáculo para dejar de adorar a Dios. Siempre adoramos a Dios, siempre levantábamos nuestras manos y vimos milagros sorprendentes. Recibíamos manifestaciones del Espíritu Santo. Ángeles llegaban y caminaban alrededor nuestro. En medio de aquella circunstancia, aquella casa estaba siendo preparada para algo poderoso. A las 12 de la noche, una noche, que estábamos durmiendo, descansando, 8 jóvenes tocan el timbre de la casa. Mi padre abre, son desconocidos. Vienen con un joven en silla de ruedas. El médico le había dicho ese día que sus piernas estaban muertas y nunca más iba a volver a caminar y tenía que recibir una terapia psicológica para poder aceptar su circunstancia. Y sus amigos lo encontraron porque estaba a punto de suicidarse, pero lo encontraron a tiempo. Y aunque ellos no nos conocían y nosotros no los conocíamos a ellos, uno de ellos había pasado en una de esas noches que adorábamos con intensidad, adorábamos a Dios y orábamos. Posiblemente los gritos de pasión de mi mamá fueron escuchados cuando ella decía: Jesús, te amamos. Siempre lo declaraba. Y uno de ellos dijo: hemos pasado por aquí cada vez que ustedes están orando y sabemos que ustedes tienen una respuesta.
Y sin saber quiénes eran, mis padres sintieron del Espíritu Santo de Dios abrir las puertas y los dejaron entrar. Y el Espíritu Santo de Dios cayó en esa noche sobre aquellos jóvenes. Y nosotros estábamos ahí, niños, viendo todo. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y el joven que estaba en la silla de ruedas comenzó a caminar. Y Dios lo sanó completamente y lo restauró. De repente me comencé a dar cuenta y a percatar que el tesoro más grande que podíamos recibir no era que nuestra situación económica cambiara, sino que la presencia de Dios fuera establecida. Yo quería conocer al Dios que mis padres estaban conociendo. Y comencé a buscar la presencia de Dios de una forma impresionante. Siempre vivíamos experiencias impresionantes. Literalmente vivíamos y seguimos viviendo de las experiencias del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Toda decisión que tomamos tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Siempre, constantemente. Yo puedo caminar de un lugar a otro. Las personas que están siempre conmigo, ellos me conocen. Y cuando siento la presencia de Dios, cuando siento la presencia del Espíritu Santo, tengo que detenerme. Siempre, constantemente estamos siendo dirigidos en una atmósfera especial. A pesar de las circunstancias difíciles que hemos vivido y que aún este año hemos vivido también como familia, hemos visto el poder de Dios, la manifestación de Dios. Crecí en ese ambiente, en esa atmósfera. Recuerdo que antes de que mi abuelo falleciese, él me sentó cerca de la cama donde él estaba. Él estaba sentado y me abrazó y me vio a los ojos y me dijo, ¿me amas? Y yo le dije, muchísimo. Nunca me había preguntado eso. Y me dice, Danielito, ¿me amas? Y yo le dije, te amo mucho, abuelito, te amo muchísimo, muchísimo. Y le di un beso y la abracé. Y me dice, comienza un grupo con tus primos. Porque Dios va a comenzar a impactar no solamente la familia, sino las familias. Y fue la última conversación que tuve con él. Días después lo llevaron al hospital y cayó en un coma y el Señor se lo llevó. Obedeciendo a lo que Dios había hablado, nos reunimos con algunos primos, con mi hermano Mario, y comenzamos una reunión simple. Mi hermano Mario la llevaba a cabo y yo simplemente cantaba. No tenía nombre, no tenía nada, simplemente una reunión entre primos. Hasta que mi hermano Mario no pudo llevarla a cabo más porque tenía muchas ocupaciones y me dijo, usted encárguese. Y yo comencé a encargarme, no tenía nombre de nada. Yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Y cuando yo la tomé, teníamos como 5 personas, 5 primos, y yo siempre iba con el piano, tocaba el piano, adoraba solo. Ellos se me quedaban viendo porque tal vez no entendían lo que era adoración, había que explicarles bien. Y yo adoraba y trataba de entenderlos y de explicarles. Hasta que una noche el Espíritu Santo de Dios comenzó a manifestarse de una forma impresionante. Y comenzó el Espíritu Santo de Dios a manifestarse y ellos comenzaron a llamar a sus primos, a sus amigos, a los amigos de los amigos. Y cuando nos dimos cuenta comenzó a crecer, tuvimos que cambiarnos de una casa a otra casa y así comenzó a crecer. Y una noche, en una madrugada me despierto, me levanto, abro los ojos, me despierto, me siento y sin pensar mi boca dijo algo y dije, misión levitas. Y me quedé, ¿qué es esto? ¿Qué es misión levitas? Y el Espíritu Santo de Dios me dijo, quiero que prepares una generación que no solamente manifieste mi gloria, sino que también la administre. Que estén comprometidos con mi presencia. Y ahí comencé a vivir experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo de Dios. Le creí a Dios, ordené todo el ministerio. Pregunté cómo se ordena un ministerio, cómo se hace, porque estaba muy inmaduro, puedo decirlo así, de mi parte para empezar algo así. Y comencé poco a poco. Tuve muchos fracasos, pero me levanté. Y comencé a creerle a Dios. Luego nos pasamos a la casa de mis padres, donde vivimos muchas experiencias.
Y cuando nos pasamos a la casa de mis padres, ahí Dios comenzó a traer una gloria impresionante, mayor. Comenzamos a ver gente siendo restaurada, levantarse de las sillas de ruedas, ciegos ver, personas casi muertas siendo levantadas de las camas. Una vez nos trajeron a un hombre, un brasileño en Costa Rica. Y su familia lo sacó del hospital y lo trajeron en camilla, lo alzaron en medio de la tanta gente que había, porque había gente adentro de la casa y afuera de la casa. Y el Señor lo levantó y lo sanó y lo restauró. En aquel tiempo yo no sabía hablar portugués y el Espíritu Santo me tomó la lengua y comencé a hablar en el idioma de él. Así como muchas veces el Señor ha tomado nuestra lengua y nos pone a hablar en mandarín, en el idioma de la gente que no conocemos, pero el Espíritu Santo nos toma la lengua y le profetizamos o los evangelizamos. Ha pasado aquí mucho en Canadá también. Y comenzó a cambiar todo el área donde mis padres vivían. Comenzamos a ganar muchas personas. Tuve contacto con muchos narcotraficantes para llevarles la palabra de Dios. Y muchos de ellos recibieron a Jesús. Algunos ya murieron, pero recibieron a Jesús. Otros salieron completamente de ese mundo y hoy le están sirviendo a Jesús. Y comenzamos a ver cómo Dios comenzó a conectarnos, no solamente con personas en la sociedad, sino también en áreas de influencia de una nación, de una ciudad y en otros países. En la política, en la economía, con diferentes ramas de las religiones, en la educación, en el deporte. Y el Señor comenzó a llevarnos a una dimensión profunda de su amor. Y por muchos años estuvimos en casas multiplicándose. Hasta que hace 2 años el Señor nos llevó a abrir nuestra congregación en Costa Rica, Levitas Costa Rica, una congregación en México, Morelos, Levitas México, aquí en Canadá, Levitas Canadá, y en Italia, Levitas Italia. Y el Espíritu Santo de Dios comenzó a operar de una forma impresionante. Y comenzamos a ver milagros sobrenaturales suceder. Antes de tener un lugar, habíamos comenzado con congresos y conferencias. Y el Señor, después de yo de venir de un viaje a Houston, el Señor habló a mi espíritu y me dijo: hambre de avivamiento. Ese será el nombre del proyecto, en donde a través de conferencias reclutarás un remanente, de los cuales yo usaré para traer avivamiento a sus ciudades y naciones. Y así por muchos años hicimos congresos y conferencias internacionales. Muchas personas alrededor del mundo, eso es algo que siempre nos sorprendió, siempre estuvieron llenas nuestras conferencias. Personas de muchas partes del mundo, tuvimos que hacer nuestra conferencia bilingüe, porque muchos que no hablan español también comenzaron a ser parte de este mover. Y hoy Dios los está usando a ellos y hoy son socios con nuestro ministerio para trabajar en las sociedades, en las naciones. Recuerdo en muchas ocasiones que no teníamos dinero para pagar un local, para alquilar un auditorio o para llevar a cabo una conferencia. Y de una forma sobrenatural el Espíritu Santo siempre proveía en el último segundo. Porque le hemos creído a Dios. Hoy el mundo está paralizado, no se pueden alquilar auditorios, no se puede abrir nuestro auditorio, no se puede abrir para todo público. Pero sí tenemos las redes sociales, tenemos los medios de internet. Entonces el Señor nos llevó a invertir en una plataforma de internet, www.hambredeavivamiento.com, www.hambredeavivamiento.com, hambre con H, hambredeavivamiento.com. Y ahí comenzamos a trabajar en esa plataforma, porque los que van a invertir en ese tiempo
¿Por qué? Porque es una plataforma que tenemos que mantener, tenemos que estar conectados con las personas que se van a convertir en socios de este mover, de este ministerio. Y no solamente ellos van a tener acceso a la conferencia, sino también a enseñanzas que estaremos dando de forma privada para aquellos que están verdaderamente comprometidos en convertirse en ese remanente de Dios que Dios va a usar para avivar las naciones. Avivamiento sucede o nace en diferentes moveres y circunstancias que Dios nos permite estar y vemos la respuesta de Dios. Recuerdo una vez estaba en México, en una reunión que duró 8 horas. La gente no se iba del auditorio y había gente afuera que quería entrar, entonces había gente adentro del auditorio, fuera del auditorio, y la calle estaba repleta de carros, había una presa enorme, tránsito enorme, la calle estaba llena de carros porque la gente quería entrar a la congregación. Porque muchos de los que estaban adentro les mandaba mensaje a los que estaban afuera: vengan, están sucediendo milagros impresionantes, la presencia del Espíritu Santo de Dios está aquí. Yo estaba con mis músicos, algo poderoso estaba ocurriendo en aquel lugar, nadie quería salir de aquel lugar. Los pastores me decían: continúa, continúa, no pares. Era como un mover de avivamiento lo que está sucediendo en aquella congregación de Morelos, México. Y recuerdo que unos familiares sacaron a su familiar del hospital, que estaba a punto de morir, estaba agonizando, tenía un problema en la espalda y un cáncer que lo estaba matando. Entonces estaba encorvado por el problema en la espalda y un cáncer, creo que en los pulmones, y lo sacaron con permisos. Lo pasaron en medio de la multitud, porque era una multitud grande, con un tanque de oxígeno. Lo llevaron hasta ahí. Él estaba un poco cansado y cuando él sintió la presencia de Dios, él creyó por su milagro, se quitó el tanque de oxígeno y comenzó a caminar como pudo hasta la plataforma. Y cuando llegó al frente donde yo estaba, cayó muerto. Muerto. La esposa llegó a verlo y comenzó a gritar: está muerto. La gente que estaba alrededor estaba en pánico, porque en medio de aquella gloria que estaba sucediendo, aquellas personas pensaban que Dios lo podía sanar, pero ese hombre llegó a morirse en aquella conferencia. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? No entendía. Uno de los hijos del pastor me decía: tranquilo, tú sigue. Nosotros vamos a llamar a los paramédicos, no es tu culpa. Yo decía: Dios mío, ¿pero qué es esto? No tiene sentido para mí. Hay todo un mover del Espíritu. La presencia de Dios es más real. La presencia de Dios está más real que una muerte. Y yo le creí a Dios. Escuché la voz del Espíritu de Dios que me dijo: la muerte fue vencida. Porque la muerte fue vencida. Ya sea que muramos o vivamos, somos del Señor. La muerte fue vencida. Y en ese momento entendí que la presencia de Dios se hizo más importante que cualquier muerte. Aquel hombre estaba con los labios morados, estaba muerto, ya tenía minutos de estar muerto. Cuando bajé y le dije: por favor, déjenme espacio. Y algunos pastores me decían: no, tranquilo, Daniel, no, denme espacio. Y lo volví a ver y le dije: tú no viniste a este lugar para morir. En el nombre de Jesús, resucita. Se lo dije 3 veces: resucita, resucita. Y aquel hombre comenzó a respirar, pegó un brinco, se posicionó sobre sus pies, ya no tenía el problema en la espalda, comenzó a respirar y comenzó a decir: estoy sano, estoy sano. Y aquella congregación comenzó a explotar en júbilo, comenzó a perder el tiempo, el control del tiempo y del espacio. Ya a la gente no le interesaba nada, solo la presencia manifiesta de Dios. Yo me tiré al suelo y comencé a llorar. Y entendí que cuando la presencia del Espíritu Santo de Dios es más real que tu circunstancia, sea cual sea la circunstancia, lo imposible se hace posible. No sé qué tipo de ciudad tú tienes. No sé cuál es la ciudad donde vives o la nación, qué es lo que están pasando. Pero cuando la presencia del Espíritu Santo de Dios se hace más real, en aquella ciudad y en aquella nación hay avivamiento. Se hace más real que cualquier promesa de hombre.
entonces hay avivamiento. El ministerio del Espíritu Santo es que este vaso de barro pueda mostrar la persona de Jesús. Y así muchos van a creer, el temor de Dios caerá y la iglesia tendrá la respuesta y la dirección para que la presencia de Dios en una ciudad y en una nación se haga más real que cualquier promesa de hombre. Y un avivamiento caerá. Mi pregunta hoy es, ¿quién está conmigo para provocar un avivamiento en ese barrio donde vives, en ese vecindario donde vives, en esa casa, alrededor de tu familia, para que comience a crecer en una ciudad, para que comience a crecer en una nación y para que comience a expandirse en naciones? ¿Quién? Alguien que me diga, yo estoy contigo, mi amigo Daniel, vamos, dígamelo, yo quiero saber quién está conmigo en este momento, quién sabe que hay hambre de avivamiento, hay hambre de avivamiento. Gloria a Jesús. Tengo muchas más experiencias que contarles, por eso Dios me ha permitido escribir 3 libros, porque son muchas experiencias. Los 3 libros pueden conseguir como ebook, libros electrónicos en las diferentes plataformas digitales. Pero déjenme orar por ustedes en este momento. Sé que el tiempo ha pasado y nos vamos a conectar otra vez. Vamos a estar conectados otra vez y voy a conectarme con mi hermano Mario y con mi mamá Isabel, porque vamos a estar juntos compartiendo con ustedes muchas historias. Pero quiero orar en este momento por cada persona que está allí. Le pido al Espíritu Santo de Dios que te lleve a esa revelación, que cuando su presencia se hace más real que esa enfermedad, que ese pánico, que ese miedo, que esa angustia, que ese temor, es ahí donde vas a recibir el milagro. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Levanta tus manos o pon tu mano en la pantalla en este momento, ahí donde me estás viendo. En el nombre de Jesús, recibe sanidad. Reprendo la enfermedad ahora en el nombre de Jesús. Reprendo el pánico. Reprendo la angustia, el temor, el miedo. En el nombre de Jesús recibe sanidad. Reprendo el pánico, el temor. Le pido al Espíritu Santo de Dios que traiga libertad sobre tu vida. En tu mente haya libertad ahora. En el nombre de Jesucristo. Reprendo los pensamientos de suicidio, de pánico, de angustia, de temor, de inseguridad. Reprendo el cáncer, la enfermedad ahora en el nombre de Jesús. Tiene que salir de tu cuerpo ahora en el nombre de Jesucristo, sintiendo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Su poder te está tocando. Hay gente que va a sentir como una corriente eléctrica en sus manos. Recibe el poder. Hay fuego también corriendo en muchas personas. Recibe el poder del Espíritu Santo de Dios. Que la presencia del Espíritu Santo se haga más real que cualquier circunstancia adversa que estás atravesando. Ahora recibe el milagro que están citando. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Hay milagros ocurriendo en este momento. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Yo quiero saber quién está conmigo. ¿Cuántos de este ejército de avivadores están conmigo? Que puedan inscribirse al congreso, a la conferencia que tendremos 13, 14 y 15 de noviembre. 13, 14 y 15 de noviembre. Para ver si me confirman la fecha, por favor, los de producción. Y si estoy diciendo la fecha correctamente, 13, 14 y 15 de noviembre de este año estaremos online. Tienes que registrarte en la página porque solamente tendrán acceso los que están registrados en la página www.hambredeavivamiento.com www.hambredeavivamiento.com. El registrarse tiene un costo porque tenemos que mantener el sitio web. Tiene un costo de $50, pero ¿qué pasa? Vamos a decir que en un lugar, en una burbuja de amigos, de familia, son 5 personas. Entonces, entre los 5 ponen $10 para pagar la inscripción y los 5 van a tener acceso a través de un dispositivo para la conferencia.
¿Ok? Si son más personas, entonces entre todos pagan menos para tener acceso a la conferencia, pero son $50 para que un dispositivo tenga acceso a la conferencia y a través de un dispositivo pueden haber 10 personas, muchas más personas. Apelamos a que la gente sea justa, ¿verdad? Porque hacemos esto por causa de las burbujas. Pero si usted va a reunirse con muchas personas que no son burbujas, por ejemplo, hay una congregación que es honesta y me llamó y me dijo: Daniel, vamos a poner una pantalla en nuestra congregación para que nuestros congregantes vengan. Entonces ellos nada más pagan 50, la congregación de ellos pagan $50 para accesar a la página web y tener acceso a las conferencias. Y su congregación estará ahí, no nadie pagará porque simplemente $50 por ese dispositivo que pondrá una pantalla grande para que la gente pueda ver. Pueden tener 100 personas ahí. Pero ellos dijeron, pero como son tantas personas que tendrán acceso a este dispositivo y nosotros solamente pagaremos $50, entonces estamos promoviendo una ofrenda entre todos para bendecir el ministerio de Misión Levitas y todos los proyectos que están haciendo. Y yo dije, bueno, eso es justo, gloria a Dios, porque es mucha la inversión que hemos estado haciendo por muchos años de forma gratuita y gloria a Dios que el Señor nos está permitiendo hacer esto de forma estratégica. Así que $50 por cada dispositivo conectado o inscrito en donde podrán tener acceso a las diferentes conferencias. No les puedo decir los conferencistas que tenemos, pero Dios los usa a ellos de una forma impresionante. Son personas que Dios los usa para avivar naciones y ciudades. Tendremos a un pastor de Costa Rica que Dios lo está usando de una forma influyente en la nación. Es impresionante. Lo amamos todos. Un pastor de Costa Rica. También tendremos un profeta de Argentina que Dios lo usa de una forma impresionante también. Tendremos a un profeta de Colombia que el Señor lo usa de formas maravillosas, milagros sobrenaturales. Tendremos nuestro equipo de Misión Levita, los pastores, los profetas, y estará un servidor también con ustedes. Así que no se pueden perder esta conferencia. Tendremos momentos de administración con las personas que están conectadas, las personas que invirtieron y están conectadas en la conferencia. Tendremos momentos de administración específicos para ellos y ellas. Y lo que queremos es continuar, porque esta plataforma no solamente ustedes pagan para el Congreso, no, sino que pagan para toda la plataforma donde se les dará un seguimiento a todos los que están formando parte de este mover de hambre y avivamiento, porque es un mover que iniciará en las naciones de la tierra, donde tendremos socios en cada nación, cada ciudad, para provocar un avivamiento en donde ellos se encuentren. Así que después de la conferencia, todos los que están inscritos de forma legal tendrán acceso a las enseñanzas que daremos, con diferentes invitados y también estaré yo ahí dándoles enseñanzas. Tendrán acceso a los diferentes módulos que estaremos presentando para ser impartidos con la palabra de Dios y prepararlos de forma eficiente y de una forma estratégica para introducirlos a muchos de ustedes en las diferentes áreas de influencia de su nación, de su ciudad, para provocar avivamientos. Gloria a Jesús. Hambre de avivamiento, 13, 14 y 15 de noviembre. Empezamos este proyecto con una conferencia, un congreso, pero ahora pasamos a un siguiente nivel que será el reclutar un ejército de un remanente escogido por Dios. Amén. Así que les esperamos en este congreso 13, 14 y 15 de noviembre. No olviden en registrarse ahora. Ya pueden entrar para que se registren. ¿Ok? Así que todos los que oigan esto, todos los que compran a partir de hoy, el registrarse cuesta $50. Pero los que compren a partir de hoy, va a haber un descuento del 50%. O sea, les va a costar $25. ¿Ok? Y van a tener un código que es preventa. El código es preventa. ¿Ok? Para que usted pueda accesar al 50% de descuento, usted tiene que poner el código, le van a pedir un código para el descuento y el código es preventa, con V, preventa y todo pegado, preventa, ¿ok? Preventa es el código para que usted pueda tener el 50% de descuento a esta inscripción de la conferencia Hambre y Avivamiento y también de todos los módulos que tendremos más adelante en donde les enseñaremos, ¿ok? Así que
Hoy a usted no le costará $50, sino le costará $25 si pone el código preventa, ¿ok? Así que gloria al Espíritu Santo de Dios por su presencia, por esta palabra. Estamos reclutando gente, levantando socios en el ministerio en diferentes naciones y ciudades para provocar avivamientos. Amén. Y sabemos que será algo sorprendente y sobrenatural. Regístrese ahora para que no le quiten su espacio. Regístrese ahora o regístrese hoy, ¿ok? Recuerde, para que pueda accesar con el código, con el 50% de descuento, es código preventa. Es preventa, el código que debe colocar es preventa, ¿ok? Y este descuento es hasta el día 15 de noviembre. De octubre, perdón. El día 15 de octubre, de este mes. Este 50% de descuento usted lo tendrá hasta el 15 de octubre. Entonces, de a partir de hoy al 15 de octubre, usted podrá aplicar el 50% de descuento en la inscripción de este proyecto Hambre y Avivamiento con el código preventa, ¿ok? Así que muchas gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por su tiempo. Vamos a seguir haciendo conexiones porque vamos a orar. Hoy fue una introducción al proyecto, hoy fue una introducción a la visión, pero más adelante oraremos también, nos enfocaremos en orar por los enfermos. Yo sé que Dios hizo milagros en este día, pero estaremos conectándonos para orar, para profetizar sobre sus vidas. Así que esté en contacto con nosotros. Les amo, que Dios los bendiga y gracias por formar parte y ser socios con nosotros del mover del Espíritu Santo de Dios en las naciones. Les amo y que Dios los bendiga. Tenemos que afrontar juntos, acompañándonos. Y lo podemos hacer y vamos a salir adelante. Es que llegó la hora de comenzar a reposar en la palabra de Dios. Llegó el tiempo de comenzar a reposar, en Él. No reposemos en nuestra propia fuerza o en nuestro conocimiento o información. No reposemos en nuestras teologías o religiosidades o tradicionalismo. Comencemos a reposar en la palabra que no es removible, en la palabra de Dios y en la palabra inamovible de Dios, inconmovible de Dios. Esa palabra que nos introduce y nos prepara para vivir en la percepción de